¿Puedo quitarlos? Bueno, seguimos un ratito más. ¿Hay alguien ahí? Sí, se escucha perfecto. Sí. Bueno, entonces lo que, digamos, les voy a mostrar ahora, o sea, vamos a terminar con la presentación que teníamos y después les voy a mostrar algunas consideraciones para búsqueda de datos para Calpuf, simplemente como un detalle al pasar. Y sí sería bueno que ustedes ya tengan el screen, digamos, bajado como para probar algunos numeritos. Simplemente es muy sencillo, así que simplemente es cuestión de cargar números y ver los resultados que les salen. Entonces, bueno. El screen Vamos lo podemos, el a screen la view lo presentación podemos ahora. bajar de la misma página, ¿no? Sí, pero ese no sé si es gratis, el Screen View. Si no, el screen lo pueden bajar directo de la página de la EPA. El Screen View del X Environmental no sé si es gratis. Me parece que tienen que pagar algo. No estoy seguro. Yo el que tengo... Cuando lo bajé no me pidió pagar nada. Sí, lo probé, pero te permite descargarlo y te da la licencia. Sí, y te permite entrar y todo. Ah, bueno. Lo que sí tenés que fantástico, registrarte entonces. nuevamente en el mismo lugar donde te registraste para el otro. Porque te da un número distinto. Ajá, bueno. Sí, exactamente. Bien, perfecto. Bueno, perfecto. Mejor. Bueno, entonces volvemos a la presentación. ¿Están viendo o no? ¿Sí? Sí, profesor, pero no en modo presentación. Sí, está bien. Ahora lo amplío. Ahí está. Bueno, entonces estábamos hablando de que hay ocasiones en que tenemos que ver los datos del terreno, porque bueno, eso nos va a afectar la dispersión. Normalmente cuando el suelo tiene una leve ondulación, normalmente los modelos, cuando tienen la información del terreno, van modulando la dispersión a lo largo de la ondulación, o sea, paralelo a la ondulación. En cambio, si la ondulación existe y yo no he puesto el dato de terreno, digamos, no va a ser correcto porque es como que se choca con como está ahí en el dibujo, ¿no? O sea, si yo tengo el modelo establecido, el viento, la modelación del viento hecho cuando yo pongo la ondulación del terreno, la considera como que el terreno hace así. Entonces el viento lo hace girar de esta manera. Entonces digamos, la pluma la va siguiendo como paralela al terreno, ¿no? Esa es digamos, la forma con que tratan cuando son esta ondulación. Si no, obviamente que si quiero calcular qué pasa de este lado y tengo esta ondulación, esta chimenea no me va a producir ninguno porque
se va a chocar y se va a ir para arriba, así, ¿no? O sea, normalmente uno no lo ve a esto. Entonces es importante meter el terreno. Bueno, los datos digitales se pueden obtener, ya enseguida les muestro en otra página cómo bajar estos datos. Puede ser el Getopo o hay una página japonesa también, donde se pueden bajar los datos de terreno de distinta resolución y también son gratis. Una cuestión también interesante a tener en cuenta es, bueno, qué tamaño le dan a la grilla, porque obviamente que la grilla, digamos, no es cuestión de simplemente poner grillas de 10 metros por 10 metros y voy a tener 2 millones de grillas para cada lado, sino que, bueno, uno tiene que tratar de ver el tamaño adecuado de la grilla, ¿no? Entonces, una forma de ver es justamente ver las concentraciones, si alcanzo a ver una variación en las concentraciones. Si no veo variación en las concentraciones, es porque estoy poniendo una grilla demasiado gruesa y solamente estoy viendo el promedio de todo eso, y tengo que bajarle, o sea, aumentar la resolución, hacer grillas más chiquitas como para poder ver la concentración la curva de concentración en varias grillas. Bueno, respecto de las emisiones vehiculares, lo que estábamos diciendo recién, si tengo que modelar una línea, voy a tener que tener en cuenta, como está acá, N por F por L, eso ya se los comenté en la otra, cuando vimos el tema de los inventarios. Entonces tengo que tener en cuenta los N vehículos, los factores de emisión de acuerdo a combustible, etcétera, y la longitud de ese segmento para poder meterlo. Y entonces después, cuando ustedes definen la grilla o definen los datos de entrada del modelo, bueno, ahí tienen que definir los tamaños. Ya enseguida, o la próxima, vamos a ver distintos, el ARMOD o el ISD3 o el CalPUF, cómo se meten esos datos. Bueno, cuando ven entonces la descripción del terreno, ustedes pueden tener una dirección. Aquí está lo que les decía de las unidades UTM. Ven, por ejemplo, acá está, esto es la cercanía de la ciudad de Mendoza, está más o menos por acá. Entonces ven que tienen acá la longitud y latitud en coordenadas WGS84, o sea, vendría a ser las coordenadas geográficas estándar, y acá lo tienen en UTM. Acá están millones, ¿no? Faltan los millones, pero bueno, pusimos directamente. Entonces acá tenemos 500.000, 505.000, 510.000. Entonces, cuando trabajan con unidades UTM, la ventaja es que cada punto sucesivo está en metros, y acá tenemos 6.300.000, 6.375.000, etc. Bueno, y entonces uno cuando hace un modelado, entonces termina, por ejemplo, pudiendo construir un mapa como el que está acá, ¿no es cierto? Este es de un póster que habíamos presentado alguna vez, que lo habíamos hecho con CalPUF. Bueno, entonces uno ve que, por ejemplo, está la zona de la refinería, la zona de centrales térmicas, y acá hay cerros, en toda esta zona hay cerros, entonces se nota claramente cómo la contaminación va bordeando el cerro, y se va desplazando. Acá tenemos también una cementera grande. ¿Cómo? Veo la imagen de la diapositiva 51 nada más. ¿Por qué? Ahora sí, ahora se cambió, ahora sí. Ahí está la 53, estoy en la 53. Sí, ahora se ve la 53. Sí, ahora sí Qué se raro. ve. Bueno, entonces ahí ven, por ejemplo, cómo uno, por ejemplo, esto lo hicimos con CalPUF, que nos da más o menos el tamaño de la distancia. Ahí está la ciudad de Mendoza. Bueno, entonces se ven acá, por ejemplo, en el sur, las fuentes principales de lo que es refinería, centrales térmicas y otras industrias que hay por acá. Después tenemos otro grupo de industria acá, sobre todo acá la zona de Minetio, que hoy ahora es Holcim, y hay otras industrias por acá, otras por acá. Bueno, y entonces se ve también el efecto justamente de la topografía, ¿no? Acá toda esta zona que está más blanca son dos cerros, y entonces esos cerros hacen que la contaminación se mueva paralela a los cerros, ¿no? Bueno.
Acá, por ejemplo, también se alcanza a ver, acá habíamos usado un análisis de trayectoria con high split, pero también fíjense las emisiones de la refinería, cómo se va pegando justamente al cerro, ¿ven? Cómo va siguiendo, cómo va modulándose alrededor del cerro. Entonces esa es la ventaja de usar un modelo donde uno tiene la topografía incluida. Este mapa es un mapa digital de terreno, que está acá con colores, y acá le hemos pegado encima una dispersión producida por las fuentes. Este es un ejemplo que hicimos hace mucho tiempo ya, habíamos modelado Bahía Blanca, digamos el polo industrial de Bahía Blanca, entonces también habíamos considerado el terreno primero, estos colores grises son terrenos, elevación sobre el terreno, y también hicimos la ubicación de las fuentes con, acá está el polo industrial de Ingeniero White. Entonces lo pusimos todas las fuentes, cada uno de estos cartelitos nos dice una chimenea o una información de alguna fuente que pusimos. También consideramos las emisiones de las calles que estaban ahí alrededor. Bueno, acá es simplemente un zoom de la zona de Ingeniero White. Acá también, como habíamos, esto es un mapa un poco antiguo, digamos, en su momento cuando lo calculamos no había tanto Google, había una parte de Google nomás. Bueno, ahora esto lo tenemos mucho más nítido con el Street View y todos los programas que hay de calles que tienen los GPS, los celulares. Bueno, y acá ven, por ejemplo, una modelación hecha con IS-3, esta modelación también está hecha hace mucho tiempo, de la ciudad de Bahía Blanca, en donde se alcanzan a ver claramente la dirección de vientos predominante. Pero acá, esto es lo que yo les decía, porque los datos de viento que yo tenía en ese entonces, esto es un cálculo viejo, venía sectorizado, y a pesar que yo le puse un poco de viento aleatorio, se ve como muy artificial toda la contaminación así con los brazos, con esta especie de estrella que se ve hacia acá. Entonces, obviamente que las situaciones normales no son tan así en forma estricta, porque el viento no es que está siempre en una dirección y acá no pasa nada de viento, sino que es más variable. Entonces, por eso conviene hacer una variación aleatoria cuando cuando los datos de viento están sectorizados por sectores. Acá, por ejemplo, está hecho lo mismo, pero ven, ahora está más suavizado, en este caso, cómo la contaminación acá ha sido calculada. Esta calculamos con CalPUF y con vientos aleatorios. Entonces, cómo se ve que se distribuye. Si bien las direcciones son las mismas, las direcciones principales son las mismas, pero uno ve las curvas de concentración. Y esto es más o menos lo que uno espera sacar de un mapa haciendo los modelos, usando algunos de estos modelos, ¿no? Por lo cual hay que recomiendo mínimo 6 meses en meteorología, 1 año si se puede, por lo menos 1 año de meteorología. Estos puntitos blancos que están acá son las distintas fuentes que estaban metidas, que habían sido consideradas, ¿no? Acá es otra modelación de algún otro compuesto. Uno habrá sido, no me acuerdo, las puse acá, pero pueden ser gases o con, digamos, material particular. Bueno, ahora les voy a mostrar algunos detalles pero que abran primero.
Vamos a ver un par de estas transparencias de CalPUF. Después sí ya vamos a ver bien tanto Screen como IS3, ARMOD y CalPUF, pero simplemente porque les comenté recién el tema de los datos geográficos, acá en esta pequeña presentación lo tengo explicado. Ya se la abro. Todo se hace muy lento con esta maquinita, pero bueno. Ahí está. Entonces, ahora sí, les voy a compartir. Bueno, entonces, esto es una presentación que había hecho, una presentación para ver el tema de CalPUF. Bueno, primero, antes que nada, el CalPUF lo pueden bajar en forma gratuita de esta página, src.com, que es Exponent Consultores o Exponent Engineering, algo así. Y tienen una serie de programas que ustedes pueden bajar para el uso de CalPUF. ¿Me siguen, no? ¿Lo van viendo? Sí, ahí se ve la página, profesor. Entonces, si ustedes entran en esta página src.com, ahí van a tener la página para bajar CalPUF. Y CalPUF está armado, está pensado, tenía originariamente para las computadoras más antiguas un shell, o sea, una cáscara que permitía ir incorporando los datos en un sistema tipo Windows, donde le iba haciendo las preguntas y uno iba cargando la información. Pero eso con las computadoras 64 bits no funciona más y no han hecho una cáscara nueva. Las cáscaras, esos programas que incorporan todo eso hay que pagar licencias, pero igual uno puede usar estos programas organizándolos en carpetas. Entonces, por ejemplo, el sistema que yo estaba usando últimamente es la versión 7 de CalPUF, y ahí están los manuales y están todos los programas que se pueden bajar asociados. Bueno, CalPUF es un modelo que está escrito en Fortran, y también hay, si uno no tiene el compilador Fortran adecuado, es un poco complicado la compilación, porque hay que tener el compilador adecuado para la máquina adecuada. O sea, tiene un poco estos problemas CalPUF de optimizarlo para la máquina de uno, pero si uno baja los ejecutables como están, igual corren. Lo único, como les digo, hay que tener una cierta precaución en armar las carpetas. Acá, por ejemplo, voy a ver si lo agrando un poquito acá para que lo vean. ¿Alcanzan a verlo ahí? Entonces, esto es... Bien, esta es una carpeta que yo armé en mi computadora, datos, CalPUF, programas, y estos son los programas que se bajan. Acá están los zip, que tiene una serie de programas adicionales, los programas básicos y los programas adicionales para poder correr. ¿Por qué? Porque CalPUF lo que pide, cada uno de estos programas
es como que voy de abajo para arriba, o sea, voy preparando este programa prepara los datos para este programa lo prepara para este programa lo prepara para este a este, y así voy subiendo. CalPUF es el que lo corre, y después CalPost es el que lo procesa para hacer los gráficos y todas esas cosas. Entonces, lo más importante es cuando ustedes bajen todos esos programas, lo organicen así en estas carpetas, porque si no, uno se pierde. Todos los programas tienen un programa INP, que son los que donde hay que ingresar los datos. Entonces hay que entender fundamentalmente en esos INP qué es lo que hay que poner, ¿no? Entonces, como les decía, conviene tener una carpeta dentro del directorio de la computadora que ustedes tengan, organizado por parte, así como está acá. Por ejemplo, acá yo tenía los datos que venían del WRF, los datos meteorológicos de WRF, los metí en esta carpeta, y después esto me iba a servir para generar los datos meteorológicos y así. Ya les voy a mostrar una partecita de esto ahora. Entonces, el primer consejo es organizar bien en carpetas. Después, vamos a achicar un poco porque ya está muy grande. De lo que estamos hablando, por eso les presento esto, es lo siguiente. Primer paso, antes de hacer cualquier cosa en CalPUF o en cualquier otro programa, es definir la grilla de modelado. Entonces, uno tiene que definir primero en qué proyección voy a trabajar, porque eso va a definir los números que voy a meter y digamos las coordenadas X, Y que le voy a poner a cada fuente, ya sea fuente puntual, fuente de línea, fuente de área, va a estar definida por la coordenada que usted haga. Normalmente, cuando es una zona industrial, como les decía, trabajamos con UTM, Universal Transversal Mercator, y ustedes tienen, por ejemplo, el WGS84 sería la grilla latitud-longitud común, la que ustedes ven en Google cuando dice 32, menos 32.8, menos 68.8. Bueno, sería la grilla lat-long, es esta, la WGS84. Esto no es un tema menor, porque si ustedes están trabajando, por ejemplo, como yo he hecho modelaciones de, por ejemplo, de Bahía Blanca, de Buenos Aires, pero también he hecho de Mendoza, de Neuquén, no puedo usar las mismas coordenadas, porque las proyecciones cambian. Por ejemplo, ahora estaba modelando unas cosas de Santa Cruz, también cambian las proyecciones. Entonces, es importante que ustedes definan de entrada, porque si no pierden tiempo, van a tener que volver a este paso 1 cuando se den cuenta de que las proyecciones no le cierran. Entonces, primer paso, elegir la proyección. De la WGS84, que es la que tienen en Google, la que pueden ver con el Google Map, tienen que pasar a UTM. La UTM, generalmente tanto el Google Map, otro no puede cambiar. Normalmente uno trabaja, ven, el UTM está dividido por estas franjas longitudinales, que son de 4 grados cada uno, ¿ven? Por ejemplo, la 19 va de 62 a 72 grados de longitud, sería esta, 19, 20, empieza en mediano Greenwich, 20, esta es la 19, la 20, la 21, la 22, por ejemplo, nosotros en Mendoza estamos en 21. Bueno, 21, entonces, y a su vez dice 19S, porque estamos, digamos, en el hemisferio sur. Entonces, una vez definida la grilla de trabajo, o sea, la zona de trabajo, uno entonces tiene estos números grandes de millones que son los que se van a usar después en la presentación de la grilla. Muy bien. Una vez que ya tenemos definidas las coordenadas geográficas, definimos el punto de referencia de nuestra grilla. Nosotros vamos a modelar. Fíjense que en CalPUF hay que distinguir dos grillas, la grilla meteorológica y la grilla de modelado.
Uno puede tener una grilla meteorológica que es mucho más grande porque tiene datos de, qué sé yo, lo sacó del servicio meteorológico o lo hizo modelar con alguien, con WRF, lo que sea, pero esa grilla mucho más grande le sirve para modelar otros pedacitos de grillas más chicos. Entonces, uno tiene que definir la grilla de modelado. Supongamos que este sea el centro industrial que yo quiero modelar. Muy bien, tengo que definir la punta suroeste de la grilla. Ese va a ser mi punto de referencia. Acá estarán las fábricas, acá estarán las industrias, las chimeneas, la ciudad, el pueblo, lo que quieran. Muy bien, una vez que tiene definido este punto, tiene que definir el número de celda NX y el número de celda NY. Parece una cuestión obvia, pero bueno, uno dice, bueno, ¿cuál va a ser mi resolución? O sea, este cuadrado, esta celda, ¿qué ancho va a tener? 1 kilómetro, 500 metros, 250 metros. La grilla la tienen que organizar en coordenadas X, Y, donde X es la longitud y la latitud, el norte va para arriba y el este va hacia el sentido positivo de las X. Muy bien. Una vez que yo definí esta grilla, en lat-long o en UTM, tengo que ir a buscar, por ejemplo, en el caso nuestro de Mendoza, de 62 grados, 68,8 y 32,8, tengo que ir entonces a buscar una grilla topográfica que incluya los datos que yo voy a modelar. Entonces, CalPUF me permite definir, me pide que meta los datos topográficos que yo bajé. Entonces, generalmente uno baja unos cuantos más, digamos, supongo que esto que es lo que quiero modelar, bueno, puedo poner datos de topografía de todo un entorno un poco más grande y después CalPUF se encarga de seleccionar lo que necesita. Esos archivos topográficos, por ejemplo, son de extensión tipo BIL, estos son los de 30 metros. Entonces, el primer programa que tiene CalPUF se llama Terrel. Terrel significa Terrain Elevation. Bueno, este Terrel me va a pedir este tipo de archivo, BIL. Hay otras extensiones que son posibles incorporar, pero esta es una de ellas. Los archivos BIL, ¿ven? Y estos archivos BIL ustedes lo pueden bajar de la página de USGS, United States Geographical Service. Ahí está abajo, earthexplorerus.gov. Pueden entrar ahí, hacen un cuadradito, seleccionan el cuadradito que quieren, por ejemplo acá en la Argentina, el rectangulito de la zona que quieren modelar, y automáticamente les aparece acá un listadito de todos los archivos que están disponibles para esa zona. Entonces bajan esos archivos y van a tener esta forma, ¿ven? 34057, normalmente 34 es la latitud, 0,57 es la longitud, y generalmente es la longitud y latitud del rincón suroeste. Siempre se definen así. Entonces ven que acá tengo y esto en este caso estos rectángulos son de 1 por 1, entonces hay un archivo 3457, 3458, 3459, y así voy cubriendo las distintas longitudes. Por ejemplo, acá tengo 3 grados, ¿ven? Tengo un grado por un grado para 34, un grado por un grado para 3458, y entonces con eso voy cubriendo la zona de trabajo. No hace falta bajar mucho, simplemente bajar lo que hacen falta. Después, cuando uno corre el programa Terrel, si hay problemas, le va a decir falta tal archivo, entonces uno tiene que ir y bajarlo. Los programas estos que tienen una cáscara comercial, normalmente esto que yo estoy haciendo acá ya lo tienen incorporado, entonces van y buscan los archivos conectados a internet directamente, pero se puede hacer a mano también. Bueno, una vez que yo ya tengo el programa Terrel, en el terrel.imp, todos los programas de control de CalPUF terminan en INP, que significa input, y lo pueden leer con cualquier lector digamos, con el Notepad o con el WordPad, alguno de esos comunes de texto, nada más. Y ahí tienen que incorporar
los datos. Por ejemplo, acá, vamos a ampliarlo porque me parece que no van a alcanzar a leerlo. A ver si me permite correr esto. No veo el... A ver, espera. ¿Ahí alcanzan a verlo? Entonces, fíjense, este sería el archivo terrel.imp. Normalmente en los archivos de CalPUF los espacios no significan nada. O sea, no importa cuánto espacio hay determinados archivos que los datos importantes siempre los lee lo que está entre signos de admiración. Entonces, por ejemplo, todo esto es para que nosotros sepamos dónde meter los datos, pero en realidad lo único que interesa acá es esto que yo marqué con celeste, es NTDF, que es el número de archivos BIL que yo voy a poner a continuación. Entonces, en este caso yo cargué 13 archivos, y entonces ya después me da la oportunidad para cargar, para decir dónde están esos archivos, y después me dice cuál es el archivo de salida donde se van a grabar los datos. Por ejemplo, acá yo puse Terrel, grilla 3 en Gran Buenos Aires, .dat. Después me dice que pide que ponga un archivo list, que es para simplemente los nombres de control, acá donde va a generar la grilla que va a usar después, etc. Todo lo que está entre asteriscos, que son variables que están entre asteriscos, no las lee. Y después acá, también, por ejemplo, en el caso de Buenos Aires, necesité incluir datos de costas. Hay otro lugar en el USG, que está acá, Global Self-Considered Hierarchical Higher Solution Shoreline, etc. Esto que está leído acá, es donde puedo ir a buscar este archivo de costas. Están todas las costas del mundo, entonces puedo meter el archivo de costas. Las costas son importantes porque definen para que incluir lo que es la brisa mar montaña, costa terreno, costa mar, perdón. Entonces por eso es que hay que incluir, así como hay que incluir las zonas de terreno elevado, también hay que incluir las zonas de costas porque influyen en el viento nocturno, el viento diurno. Bueno, muy bien. Entonces después sigue con la sección B del archivo, y entonces uno selecciona cuáles son los archivos, el tipo de archivo que elegí. Vean que yo les decía que había distintos tipos de posibilidades de cargar. Por ejemplo, están los archivos DEM, Digital Elevation Model de 90 metros, están datos de distintas alturas, por ejemplo, están los de 900 metros, de 90 metros, bueno, o sea, nos da una serie de opciones. En este caso yo elegí los RSTM1, que son de 30 metros, y voy a poner después, a continuación de esta sección, voy a poner con el número 1, 2, 3, 4, 5, hasta 13, yo dije que había 13 archivos disponibles, y entonces pongo entre signo de admiración, SRMT1 igual, y acá le doy la ruta a dónde están los datos, estos BIL guardados, ¿ven? Siempre terminan con un END, entre signo de admiración. Bueno, en definitiva, cargué todos los datos que quise en este dato de entrada. Sigo entonces, todo esto está en el mismo archivo INP, o sea, hay que ir llenando algunas cosas. Entonces después me pide llenar en qué coordenadas voy a trabajar. Ahí están las distintas coordenadas en UTM, TTM, hay una serie de coordenadas que me pide o me da la posibilidad de trabajar. En este caso yo elegí UTM. Después
por ejemplo, UTM, ¿cuánto? 21, porque es 21 Sur, UTM 21 Sur es el sector que yo estoy trabajando, que estoy definiendo mi grilla, esa que dije al principio. Por eso, si ustedes cambian después, esto lo tienen que reprocesar de nuevo. Esto se procesa una vez nada más para la zona de trabajo y después ya queda. Muy bien. Después, también es la base, por ejemplo, estamos trabajando con la base de referencia geográfica WGS84, y acá, lo que está acá, finalmente ven los datos de la grilla, que es lo que quería mostrarles. ¿Ven? Entonces, empezamos. Damos la referencia sur-oeste, ven, acá dice Southwest Corner de la grilla. Entonces, la grilla tiene una coordenada 300 de X y 6.100, en este caso está en kilómetros, la grilla de referencia en kilómetros, no en metros, sino en kilómetros, entonces pongo 300 y 6.100. Estos 300 significa que estoy a 300 kilómetros de donde comienza esta caracterización de 21, y estoy a 6.100 kilómetros del Ecuador. Ese I está con respecto al Ecuador. Y es sur porque son 6.000 kilómetros hacia el sur del Ecuador. Bueno, después, acá tengo que poner la cantidad, la que le decía, cuántas grillas voy a usar. Voy a usar 300 grillas. Después acá me dice cuántas grillas uso según I, o sea, cuántas divisiones hago en X, en Y, no tiene por qué ser cuadrado, por ser rectangular. Y finalmente defino el delta en kilómetros, también va a ser grillas de 500 metros. Entonces, como ven, digamos, acá termina esta presentación, que era solamente para el ingreso de datos meteorológicos, de topografía. Pero este primer paso de la grilla de entrada con los datos de terreno y los datos de costa, si fuera necesario, son los que terminan definiendo todo lo que viene a continuación. Si yo cambio algo de esto, porque quiero hacer la grilla más ancha, la grilla más chica, la grilla más, más finita, hay que empezar de nuevo. Por eso esto es lo primero que tienen que definir de entrada. De entrada tienen que definir, si no, le exige a uno volver atrás y empezar de cero. Por eso también conviene que ustedes, aunque no usen CalPUF, usen otros modelos, siempre es el mejor primer paso para modelar. Primero definimos la grilla. Primero, esta grilla va a estar definida por el objetivo de lo que queremos hacer. Puede ser que esté la industria o el emisor que está metido adentro, pero también probablemente tiene que estar incluido los receptores en el cual ustedes quieren ver cuánto es la contaminación que llega a esos receptores. Esto puede ser un barrio, en esta zona puede haber un barrio, y acá puede estar la fuente que ustedes están buscando, etc. Eso tendrán que ver de acuerdo al cliente, que es lo que le está pidiendo a ustedes modelar. Bueno, ¿alguna pregunta acá? Hola. Nos vemos. Sí, no, está bien. Creo que hay que practicar y equivocarse para después preguntar. Son cosas que hay que hacer, sí, hay que hacerlo. Claro, o sea, a ustedes les puede parecer medio chino básico esto, pero bueno, para eso estamos acá en el curso. O sea, la idea es que ustedes tienen que ver cuáles son los problemas que se van a encontrar, y como todo lo aprendizaje, hasta que no lo hagan ustedes una vez, no se van a dar cuenta de la dificultad. Tienen que tropezar con las piedras un montón de veces para decir, acá hay una piedra que hay que correrla. Ahora, si uno compra la licencia, ¿se automatiza gran parte de todo este trabajo de carga manual? Sí. Las licencias que están, por ejemplo, hay 2 o 3 compañías consultoras de software que ofrecen licencias donde esto está más armonizado. Pero sí, les ayuda la organización de la información y todo, pero
igual tienen que saber qué es lo que van a meter. Sí, claro, de esta manera uno está comprendiendo perfectamente cómo funciona la modelación. Por ahí de la otra manera uno mete más autómata los datos y chau, ¿no? Claro, sí, sí, pero por eso yo generalmente todas las versiones que uso son las libres y las que puedo bajar yo mismo, instalo yo mismo los programas, pero es cierto que es medio áspero hacerlo de esta manera, pero, eh, pero bueno, en la medida que uno lo va entendiendo, después si tiene un modelo, un sistema ya comprado, automatizado mejor, entonces uno ya sabe realmente lo que quiere y bueno, dónde está un poco la dificultad, pero para aquellos que quieran hacerlo se puede hacer, se puede bajar programa por programa, organizarlo y digamos, yo no tengo tiempo de armar una cáscara, digamos, computacional, pero digamos, eso en el fondo lo que las empresas consultoras que venden los software hacen eso, toman los software libres de la EPA o de algún otro el mismo donde bajan la versión de Calpuf también tienen una versión más automatizada. Bueno, entonces yo diría, si quieren probar ahora un ratito con el screen, los que lo hayan bajado, para que vean cuáles son los datos que le está pidiendo y qué dato ingresar. ¿Tienen ya ahí, alguno tiene el modelo screen ahí a mano? Yo estoy tratando de abrir el Excel porque no me aparece en Tools así que estoy medio atrasada. No me aparece en Tools esa posibilidad. ¿Cuál tool? El de Screen. Ahí, si bajan, ¿cuál bajaste vos? El Screen 4.0.1. A ver, yo voy a compartir en la pantalla total. A ver, un momento. Yo bajé ese también, pero no sé, debo tener un problema porque me pide que lo reinstale. Cuando vuelvo al archivo, me vuelve a pedir que lo instale y no lo puedo abrir. ¿Te bajaste ¿Te inscribiste, Guada? Sí. Sí, el mismo que me dijiste vos recién, sí. Yo por un tema de permisos de la computadora no me lo deja abrir. Bueno, fíjense, no sé si ustedes ven una pantalla negra donde dice arriba el mío, versión 13.043. Ah, sí. ¿Sí la ven? Ese es el que se baja de la O sea, por ejemplo,
Claro, yo este es un zip que yo bajo de la EPA, ¿ves? Que tiene adentro, claro, pero no importa, para el caso da lo mismo. O sea, este screen uno lo baja y tiene estos archivitos que están ahí dentro del zip, y después cuando hace clic ahí, le abren el modelo screen, ¿ven? El que está acá en la pantalla negra que tengo acá. Entonces, es muy simple. Fíjense, dice Screen Model, primero, título de lo que de esta corrida. Entonces, qué sé yo, prueba 1. Después le pide qué tipo de fuente va uno a trabajar, de fuente puntual, ¿cómo se llama? Un flare, o sea, un mechero, área o volumen. Bueno, vamos a empezar con puntual. P. Entonces nos pide, primer dato, tasa de emisión en gramos por segundo. Bueno, supongamos, obviamente que en el título yo podría haber puesto prueba 1 NOx, qué sé yo, prueba 1 PM10, etc. Entonces acá vamos a suponer, no sé, 3.1 gramos por segundo. Altura de la chimenea, bueno, supongamos 30 metros. Diámetro interno, no sé, pongamos 0.9. Y ahora nos dice, tenemos que ingresar la velocidad de escape de los gases o tasa de emisión, de tasa o caudal. Entonces vamos a poner opción 1, velocidad de escape. Entonces viene temperatura, supongamos, no sé, en Kelvin, vamos a suponer 310 grados Kelvin. Ambiente, temperatura ambiente, no sé, ahora está medio frescón, vamos a ponerle 283 grados. Altura del receptor arriba del suelo, bueno, vamos a ponerle 1.5. Si es urbano o rural, bueno, vamos a suponer urbano. Building downwash, bueno, no, pues si no tengo que meter todo el edificio. Terreno o terreno arriba de un stack, bueno, vamos a poner, no. Entonces, usemos terreno simple. Dice, y ahí nos pide hacer full meteorología o simplemente ir clase por clase. ¿Se acuerdan cuando estuvimos hablando de la estabilidad tipo A, B, C, D, E? Entonces, en estas versiones uno puede poner que me evalúe lo que pasa en la estabilidad 1, la estabilidad 2, individualmente con determinados vientos específicos, o puede pedir full. Vamos a pedir full meteorology. Distancia automática, bueno, o sea, porque puede calcular un rango de distancias. Vamos a ponerle yes. Altura del terreno sobre el stack, bueno, vamos a ponerle 25 metros, por ejemplo. Distancia máxima, 5.000 metros, como mucho. Y entonces ahí lo empieza a calcular. Se quedó pensando, parece. Sí, pasa que no lo había desipiado, lo corrí directo sin desipiarlo, así que capaz que por eso tiene que tener un problemita.
¿Alguien lo está corriendo también? Sí, pero se me trabó bastante antes que usted. A ver, vamos a trabarlo. Vamos a descifrarlo primero y después lo... Ah, perdón, acá a ver si ya lo sacó en el screen out. Esto genera un archivo out, que es el archivo de salida, a ver si escribió algo. Sí, ahí estaba, o sea, fíjense que en el out tiene un archivo out que es el archivo de salida, acá está el que habíamos puesto los datos de entrada, prueba 1 y todo lo demás, pero claro, como no lo terminó, no me puso nada los resultados, ¿eh? Así que eso, sí, también se trabó en algún lugar ahí. Vamos a ver, correrlo de nuevo. Corremos la aplicación, ahora sin... Entramos de nuevo, entonces vamos a ponerle prueba 1 en Nox. Vamos a hacer fuente puntual, tasa de emisión 3.5, altura 30 metros, 1 metro. Opción 1, exit, o sea, tengo que poner entre los metros por segundo, vamos a suponer 12 metros por segundo, temperatura de escape 300 grados, temperatura del aire, vamos a ponerle 295, altura del receptor 1,5, rural, poner rural, building downwash no, no. Diámetro de la chimenea que puso. Y vamos a considerar full methodology de nuevo. ¿Qué cosa? Diámetro de la chimenea. A mí me parece totalmente distinto para ir metiendo los datos, entonces. 1 metro le puse. Ok. Cuando se considera la opción Full Meteorology, ¿toma la peor condición, digamos? Es como... Sí, o sea, evalúa para distintas velocidades de viento y para distintas estabilidades. Sería lo mismo que la velocidad varias veces. Pero cuando informa la peor condición, digamos. Sí, por ejemplo acá pongamos distancia automática no, así le ponemos la distancia del rango. Entonces dice, usar distancias discretas, no, vamos a poner un rango. Fumigation calculation no. Y entonces, hard copy no. Y entonces el resultado lo saca teóricamente en el out. Vamos a abrirlo. Ahí está, tengo el resultado. No sé por qué no me lo... Capaz que al ponerle
no haber puesto las distancias, no me lo calculó, no sé qué pasó. A ver, vamos a hacerlo por lo nuevo. Disculpen, ¿cuál saca el resultado? En el out, ahí mismo le va a salir un archivito que dice screen out. En el screen dot. Sí, a mí me salió, es un Word. Es un archivo Word. ¿Puede ser? Sí, puede ser Word, o sea, como es un archivo de notas, sí. Sí. Sí, sí. Porque depende cómo has definido en la lectura, el screen out, por ejemplo, el screen out yo lo puse en un archivo de notas, bueno, si no, un WordPad, lo mismo. O sea, tiene que salir un archivo que sigue, dice prueba, ¿lo ven ustedes lo que yo estoy viendo o no? ¿Sí? Estamos viendo todavía la pantalla negra donde iba metiendo los datos. Vamos a correrlo de nuevo. Me equivoqué. Le puse altura, bueno, no importa. Acá está así, este tema. Plumrise. Bueno. Claro, ahí salió el resultado. Sí, ya sé dónde estaba. Había acá hay un punto B, pero acá me salió un resultado que es cualquier cosa porque me equivoqué en los datos, pero él les da. Uno puede ir calculando distancias por distancia. Terrain height above stack height, bueno, supongamos 2 metros. Claro, me está faltando un número. Este. Claro, me estaba pidiendo dos números, la altura de la base y la distancia al cual calcularlo. Entonces yo le puse 2 metros y 100 metros. Entonces me sale la concentración en microgramos por metro cúbico, me sale después el máximo de 24 horas, pero bueno, eso ahora puse un solo valor. Bueno, y acá me repite un poco los valores. Y después, si pongo 0, me dice exit. ¿Ven? Ahí terminó, con 0, 0 salió fuera. Continue, sí, a ver qué me pone. Entonces ahora puedo probar otras distancias. A ver, con Full Methodology. Automated Distance, vamos a poner con Yes. Y ahora me pide mínimas y distancias máximas, entonces vamos a poner entre 100 metros y 1000 metros. Y entonces ve que sale un listado, no sé si alcanza a ver el listadito, de 100 metros a 1000 metros, con las distintas concentraciones, como he ido variando de acuerdo, y acá está el número de la estabilidad, en donde se produce el peor caso, la velocidad U10 del viento en metros por segundo. Bueno, acá yo me equivoqué, había puesto una altura o sea, me equivoqué en las alturas, pero bueno. Y los valores de sigma, sigma I, sigma Z. Entonces, como ven,
cada uno de estos, uno puede probar distintos cálculos, y todo eso se va grabando en el auto. ¿Lo lograron hacer? Yo lo seguí hasta que me dio mal también y después usted fue muy rápido y me perdí, pero... Sí, o sea, se trabó porque le había puesto yo, claro, que dice use terreno en uno que le había puesto no y era con yes, y entonces ahí empezó a calcular todo. Ah, que es la altura final de la pluma y la distancia, ¿eso? Sí, a uno que había que poner 2 datos, yo había puesto 1 y entonces estaba ahí pensando, y en realidad porque le faltaba un dato. Y después en el otro caso, si no, lo vamos a sacarlo y a ver. Ahí salió. O sea, a ver. También está la posibilidad de, ven acá, de tomar los datos de un archivo. Por ejemplo, yo tengo este archivo DAT, en donde cargué datos iniciales. Uno puede cargarlo directamente acá y hacerlo correr para no tipear todo de nuevo. Está esa pequeña opción también. No sé la versión del Lake Environmental si es muy distinta de esta. Esta del out, ven que va mostrando las salidas que habíamos hecho, ¿no? Entonces vamos a meternos de nuevo. Entonces vamos a poner prueba 2. Vamos a ir más rápido, más lento. Prueba 2. Vamos a seguir con point de nuevo. Emission rate, vamos a ponerle 3.5. Altura de chimenea 30 metros. El stack height, vamos a ponerle el diámetro, poner 0.9. Entonces acá, donde dice gas exit velocity, si es la opción 1, no hay que poner 1, sino simplemente poner el número de los metros por segundo. Entonces supongamos 4.2 metros por segundo. Ahora me pide enter stack gas exit en Kelvin. Vamos a poner, no sé, 310 grados. Temperatura ambiente, vamos a poner 200, no sé, 95. Receptor 1.5. Rural, vamos a poner urbano. Building time wash no. Acá vamos a poner yes. Entonces ahora me dice, la pluma se estabiliza en 46 metros, la distancia final rise 200 metros. Acá me está dando la información dónde se está estabilizando la altura de estabilización de la pluma. Enter terrain height above stack base and distance to terrain. Bueno, entonces vamos a suponer que estamos con un piso de 95 y la distancia vamos a ponerle 1000 metros. Above stack height, perdón. Bueno, dice terreno, bueno, vamos a suponer 50 y ahora a 2000 metros. Entonces ahí tengo distintas concentraciones, ¿ven? A medida que me voy alejando, cambiando las alturas.
El full methodology, a ver qué pasa. Distance array, no. Distance, yes. Entonces acá podemos poner distancias individuales, 100 metros, 200 metros, 300 metros, 400, eso si quiero ir probando distancia por distancia o una distancia en particular. Entonces vemos cómo la concentración va bajando a medida que me voy alejando con los datos que yo estuve poniendo. Estabilidad, fíjense que acá la estabilidad, en vez de ponerle A, B, C, D, le ponen 1, 2, 3, 4 y son las condiciones del peor caso. Bueno, ¿cómo anduvimos? Bien, ahora algo por lo menos no me tiró error en el archivo. Bueno, muy bien. Entonces, lean un poquito los manuales, el manual del screen, y para ver bien todas las opciones que tienen. Entonces, tenemos ya el tema de los archivos meteorológicos, el tema del screen, y bueno, ya en las próximas clases ya vamos a ver más en detalle los archivos input para otro tipo de modelación. Vayan haciendo los prácticos, por favor, no se queden con los prácticos y por favor tienen que definir los archivitos para leer, o sea, los artículos para leer y presentar. Yo en todo caso, a ver, nos quedarían, ¿cuántos sábados son en total? Son 6. Nos quedan 2 sábados, profesor. Son 6 sábados, ¿no es cierto? ¿Cuántos sábados quedan? 2. A ver, un momentito, voy a fijar en la... El 8 y el 22 de agosto. El 8 y el 22. Bueno, entonces, tendríamos que definir el 29, no tenemos clase, ¿o no? ¿Cuál, profesor? Yo creo que también el 29 de agosto. En teoría arranca la segunda materia con ustedes. No, está bien, no, ese es otro curso. Sí, está bien. Acá, no, me estoy confundiendo porque yo los tenía todos los circulitos, pero no había puesto el... Bueno, entonces, ¿ustedes cuántos alumnos son? ¿Serían 9, 10? ¿Cuántos son en total? 14 creo. 9, sí. Creo que somos 14, profesor. 14, bueno. 14. Y en un día tenemos unas 5 horas, digamos, descontando las interrupciones naturales, serían 5, con que hable media hora cada uno, tenemos 10 turnos. Bueno, en todo caso lo que yo voy a hacer es, voy a mandar una planilla con los turnos para ir hablando entre el próximo sábado y el otro. O sea, no vamos a ocupar, podemos hacer la mitad de los turnos el sábado que viene, la mitad del otro, o más concentrados sobre el final, y poner unos turnos el sábado 8, de manera de que tengan todos tiempo de exponer. O sea, máximo media hora, porque si no, no nos va a entrar. Entonces yo le voy a mandar una planillita en donde ustedes pongan por favor los nombres. La planilla la vamos a poner ahí en la página para que ustedes me la manden, o podemos hacer un archivo, a ver, un Google
No sé, alguna cosa así. Bueno, de alguna manera yo les voy a mandar entonces una planilla para que ustedes pongan el nombre y el artículo que eligieron para presentar. Y tienen que hacer una presentación de no más de media hora, 25 minutos más o menos, de manera que nos quede un poco de tiempo para discutir y enlazar un paper con el otro. O sea, cada uno va a hablar de un tema distinto, pero digamos, yo se los voy a ir enlazando cada uno. Una consulta, ¿hay que explicar el contenido de ese paper? Bueno, lo mejor que puedan. Obviamente que es un contenido científico, digamos, no es tan fácil procesar todo lo que hay en un paper, pero por lo menos una idea de lo que ustedes entendieron de ese paper, ¿no? O sea, no es solamente de mostrar el resumen, o sea, una cosa es tener claro el resumen y la conclusión, son dos cosas básicas que tienen que tener claro, y después algo tienen que explicar un poco la metodología. Si es, por ejemplo, un cálculo de gas efecto invernadero, bueno, cómo lo hicieron, qué consideraciones tuvieron, qué es lo que ustedes creen que fue lo más interesante del paper. No pretendo que sea una exposición a full, porque obviamente es un tema, estos papers requieren de mucha, digamos, bastante lectura, pero bueno, por eso no esperen hasta el día anterior, porque no les va a alcanzar un día para entender lo que hay en un paper. Necesitan leerlo varias veces y con tiempo, párrafo por párrafo. O sea, por eso les voy diciendo ahora que quedan 2 semanas o 3. No se dejen hasta último momento, porque no lo van a entender. No lo van a entender a último momento. Son de los que están puestos en los artículos para leer, ¿no? Son de los que habló anteriormente. Sí, yo agregué unos más. Y hay un par de artículos míos que puse al final de la bibliografía, pueden sacar también alguno de esos, pero bueno, yo preferiría que no sean mis artículos, pero si quieren elegir eso, bueno, eso hagan como ustedes quieran. Agregué yo unos cuantos artículos más, un poco más sencillos, como para que no se traben. Y bueno, entonces, si alguno tiene ha visto algún otro paper, pero tiene que ser así, de un buen journal al estilo de los que yo puse, me pueden mandar encontré este paper, ¿qué le parece? Pero no un informe, no digamos, esas cosas no que sean informe del IPCC, esas cosas no. Tiene que ser un artículo de científico. Ok. Bueno, así que por favor no se queden con eso, porque si no se van a trabar en algo que no debería trabarse, o sea, es por falta de estudio. No se traben por falta de estudio. Profe, una consulta con respecto a los prácticos. Digamos, la fecha de entrega sería el último día de clases del seminario, o sí, lo pueden entregar después eso, pero por su también, no que sea para Navidad, o sea, puede ser unas semanas más, semanas menos, no es problema, pero si no se les va a juntar con el otro seminario y ya se nos va a juntar dos problemas. Perfecto, gracias. Bueno, o sea, si es un par de semanas no pasa nada. Las presentaciones sí tienen que ser durante el horario de clase, porque si no, la idea es que todos aprovechemos de la lectura que ustedes tuvieron. Es como si fuera una clase, ¿me entienden? Una clase en donde ustedes exponen, y a medida que ustedes van exponiendo, yo los voy interrumpiendo, los voy aclarando, las cosas que ustedes no entienden. Es decir, sería una clase más tipo interactiva, ¿me entienden? O sea que no se preocupen si hay algo que no lo terminan de entender. Simplemente, bueno, esto no lo entendí y yo se lo explico. Por eso quiero que sea en el horario de clase, de manera que todos participen, todos escuchen lo que leyó el compañero, y yo les voy aclarando, y todos nos vamos enriqueciendo de la lectura de los demás. Esa es la idea de esta lectura, que es el método habitual que se hace para una maestría o una especialidad en otros países. Es así. El método de clase no es con transparencia y clase, sino es con lectura de papers y así. El profesor lo único que hace es explicar los papers que leyeron los otros. Bueno, muy bien. Entonces dejamos acá y no se queden con eso. Yo les mando después una planillita para que ustedes elijan el horario.
Si veo que no eligen el horario, yo se los pongo a ustedes, eso los impongo yo, pero no me gustaría ser violento, de ponerles yo el horario cuando tienen que exponer, porque capaz que, qué sé yo, tienen algún problema de sus casas, familiares, y ese día no pueden. Entonces, por favor, ustedes mismos propongan, pero en principio sería una mitad de la clase del día 8, pueden proponer como horario, y la otra, la última, prácticamente sería cualquier horario de la última clase. ¿Estamos? Bueno. Perfecto. Muy bien. Bueno, entonces cualquier cosa me mandan un mail o me preguntan por mail si hay alguna otra consulta en particular. Bueno, que tengan un buen descanso. Adiós. Buen fin de semana. Gracias, adiós. Chao, gracias. Chao. Gracias, buen fin de semana. Chao. Chao, buen fin de.